Estábamos con el tema de las fuentes del derecho internacional. Fuentes del derecho internacional. Entonces, como les había explicado anteriormente, ¿verdad? Dentro de la propia ley también viene taxativamente el uso, ¿verdad?, de diferentes fuentes del derecho internacional para resolver conflictos o diferencias a nivel internacional. Bueno, vamos a señalar un artículo. ¿A qué artículo íbamos a señalar? Artículo 38 del Estatuto. El 38 de la Corte Internacional de Justicia. Ya digo, cuando compres tu carta de las Naciones Unidas, tiene que ver que también venga el estatuto, porque integran, aunque sean diferentes, la integran un cuerpo jurídico. Entonces dice el artículo: la Corte, cuya función es decidir conforme a derecho internacional las controversias que le sean sometidas. Aquí está hablando de una función de la Corte. Cuando decide controversias, es una función judicial de la Corte. ¿Qué otra función tiene la Corte? Tiene una función consultiva. Son dos funciones las que se llaman consultiva y judicial. Ahorita estamos hablando de la función judicial porque está refiriéndose, ¿verdad?, a decidir conforme al derecho internacional controversias que le sean sometidas. Y como decide, con base a qué decide la Corte Internacional de Justicia. Dice, debe aplicar a las convenciones internacionales. Entiéndase, tratados internacionales, ¿verdad? Eso es sinónimo. Aquí lo vamos a utilizar como sinónimo de tratados internacionales. B, la costumbre internacional. También puede utilizar la costumbre internacional. Dice, como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Una práctica, ¿verdad?, que se repite en el derecho internacional. Entonces puede también ser utilizada para resolver controversias. Los principios generales del derecho. Eso lo saben ustedes de qué se trata, ¿verdad? Introducción al derecho, filosofía del derecho, lógica jurídica. Principios generales del derecho. Las decisiones judiciales. Cuando hablamos de decisiones judiciales, ¿a qué nos referimos? La jurisprudencia. Entiéndase, jurisprudencia. La doctrina de los publicistas también, ¿verdad? Pues, fíjense, hasta los ensayos científicos de derecho, ¿verdad?, sobre publicistas pueden también servir como fuente de derecho internacional. Esto sería medio auxiliar. Y dice en el numeral 2,
La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un conflicto es aequo et bono. ¿Y eso qué es, jóvenes? ¿Sí? ¿Y qué requiere? El seco et bono. O sea que la Corte también puede. Conforme a lo Ya ustedes el procesal, se vieron del arbitraje. Así que lo vieron, pero no lo estudiaron, ¿no? También puede decidirse ex aequo et bono, ¿verdad? Es la equidad, ¿verdad? Según la equidad, según lo correcto, según lo justo. ¿Pero qué es lo justo a ustedes? Ahí entraremos a filosofía del derecho. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo en el derecho? Pero aquí pues, según el real saber y entender, ¿verdad?, del juzgador, aplicando pues conocimiento, su experiencia, su concepto de lo justo. Pero también, estas son como fuentes formales, ¿verdad?, porque están contenidas en la ley. Pero también hay fuentes doctrinarias. Fuentes principales, secundarias y posibles. Como fuentes principales tenemos los convenios internacionales que pueden, si no hemos tratado,
cumple, ¿verdad? Como fuentes secundarias tenemos la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Principios generales al derecho. Y como fuentes posibles, la equidad, el jus cogens, la opinión pública y los actos de los organismos internacionales. Aquí en jus cogens pueden poner derecho imperativo. Derecho imperativo internacional. Actos de los organismos internacionales. Acuérdense que los organismos internacionales también tienen vida en el derecho internacional. ¿Sí? Jus cogens, sí. O derecho imperativo, por ejemplo. Vamos a ver dónde está, que es muy importante. Bueno, entonces, la fuente principal del derecho internacional público son los tratados. ¿Por qué? ¿Por qué los tratados? En primer lugar, porque son una fuente cierta, ¿verdad?, de los derechos y obligaciones que han adquirido las partes. Ahí no hay duda, ¿verdad? La duda está en la interpretación, pero no en su contenido. Y eso pues es muy importante en el derecho internacional. También es importante porque gusta también porque se registra. Los tratados deben registrarse. Artículo 80 de la Convención de Viena y 102 de la Carta de las Naciones Unidas. Dicen que deben registrarse los tratados. ¿Y qué tiene de importancia que se registren? Y 102, literal A de la Carta de las Naciones Unidas. Yo pensé que me iba a contestar. Organización internacional. Actos de las organizaciones internacionales. ¿Qué importancia tiene el registro? ¿No? Que ustedes ya vieron derecho a registrar. ¿Lo creo o no lo creo? Sí, bueno. Es la ratificación de los estados. ¿Ah? ¿Sí? Sí, ¿qué tiene? Como hay una ratificación. Sí. No, que los tratados deben registrarse en un organismo, ¿verdad? Para no ahondar mucho, se registran en la Secretaría de las Naciones Unidas, es decir, como registro. ¿En qué valor quieren ser registrados? Hay custodia. Todos los derechos registrados tienen custodia. Adquieren un valor histórico.
en el tiempo. ¿Por qué? Porque están protegidos. O sea, lo que nosotros miramos como tratados son una certificación, una copia certificada de los tratados, porque hay un funcionario responsable, ¿verdad?, de ellos. ¿Por qué tenemos certeza? Porque es el funcionario que dice, mire, lo que dice este tratado es esto. Pero el verdadero tratado está depositado, está protegido. Pero lo que nosotros miramos es una certificación de su contenido, ¿verdad?, por el funcionario autorizado para ello. Licenciado, ¿Sí? ¿podría repetir cuáles eran los fundamentos en que los tratados y convenios se deben de registrar? Fundamentos legales, sí. El artículo 80 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y el artículo 102, literal A, de la Carta de las Naciones Unidas. Ahí nos indica que deben ser registrados y qué consecuencias tiene su no registro. ¿Qué consecuencias tiene eso? Entonces, por eso el tratado viene irregularmente, pues el tratado viene a ser la costumbre codificada. La mayoría de tratados internacionales han codificado la costumbre. Y la costumbre internacional, que es, pues, como dice el estatuto, ¿verdad?, una práctica. Es una práctica. Es una práctica aceptada. Esa práctica, pues, es una respuesta a una situación dada. Pero ¿qué es lo importante de esa práctica? Ustedes que vieron la costumbre, sí ya la vieron, ¿verdad? ¿Estarán en el intercambio ustedes? ¿Sí? En blancos. Es una práctica adaptada en el tiempo. O sea, la costumbre tiene que también tener el elemento temporal. Si no, no es costumbre, ¿verdad? Obviamente, debe ser la práctica en el tiempo. Es la misma respuesta a una misma situación, ¿verdad?, que la va convirtiendo como obligatoria. Entonces, la costumbre tiene dos elementos. El elemento material. ¿Qué es el elemento material? Es el acto mismo. El acto mismo en el tiempo. El acto mismo plasmado en el tiempo. Es lo que le llaman la inveterata consuetudo. ¿Sí así de acordaron? Sí, la inveterata consuetudo, la costumbre. No es la costumbre de ustedes, no, no. ¿Sí? La costumbre es importante en todo el derecho, no solo el derecho internacional, ¿no?, en todo el derecho. Es importante. Yo creo que sí. Lo que no ponen qué curso estudiamos, pues sí, no, lo vimos. Bueno, introducción al derecho, correcto. Bueno, entonces ya tenemos el primer elemento, el material, el acto mismo en el tiempo. Y el elemento
psicológico o formal, que es la convicción, ¿verdad? La convicción de que ese acto es obligatorio. Si no, tampoco fuera costumbre, ¿verdad? La convicción de que ese acto es obligatorio. Ahí está la costumbre, ¿verdad? ¿Qué requisitos tiene la costumbre? Ser una práctica. En la cual se concuerda, ¿verdad? Que concuerdan muchos. Es una práctica en la cual podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Porque concuerdan en esa práctica. Ante una situación dada, una respuesta. Ante una situación dada, una respuesta. Y esto va, es la costumbre. Ya, obviamente esta repetición pues cae dentro del derecho internacional, obviamente, ¿verdad? Pero puede estar en otros campos. Esta práctica debe ser continua y repetida. Continua y repetida, ¿verdad? En el tiempo. Esta práctica debe ser consistente con el derecho internacional, porque si lo contradice, ¿qué pasa? Pierde valor. Tiene que ser consistente con el derecho internacional. Como digo, pues, la doctrina, pues la costumbre, pues sí es importante, ¿verdad? Incluso ha servido de base para muchos tratados internacionales. Hay una excepción, ¿verdad? Que algún Estado expresamente no la acepte. Puede, ¿verdad? Por ejemplo, antes que Belice se convirtiera en Estado, algunos países ya lo reconocían como tal y lo trataban como tal, pero Guatemala nunca lo aceptó como tal. Para Guatemala no era obligatoria esa costumbre, porque nunca, hasta que a un brillante presidente se le ocurrió reconocerlo. Siempre por nuestra brillante diplomacia del mundo. Entonces, existe, puede haber excepción, ¿verdad? Y como las Islas Malvinas, ¿verdad? Que Argentina no las reconoce, británicas, no las reconoce. Argentina sigue alegando soberanía sobre las Islas Malvinas y que las reconoce Argentina. Ahí no se le puede exigir un comportamiento, ¿verdad? Conforme al derecho internacional argentina, porque yo no le reconozco. Entonces, como ven, hay excepciones. En las fuentes secundarias, la jurisprudencia. Ya sabemos que la jurisprudencia, ¿verdad? Son los fallos judiciales, ¿verdad? Y hoy pues tenemos muchos tribunales internacionales. Primero es la Corte Internacional de Justicia, tenemos la Corte Penal Internacional, que trata sobre los delitos más graves de derecho internacional, como lesa humanidad, los delitos de guerra, los de genocidio. Ahí también pues pueden hacer fallos que pueden servir para ilustrar otras, ¿verdad? Dentro de el derecho del mar hay un tribunal especial para cuestiones
del mar, los tribunales de arbitraje. Bueno, pueden ir sentando la jurisprudencia en sus diferentes fallos. Y esto pues va creando normas individuales para un caso, pero que pueden tener repercusión para la resolución de otro caso. Lo importante de la jurisprudencia es que le otorga flexibilidad al derecho, a todo derecho, ¿verdad? Es un poco más flexible. En lugar de negociar una norma en un foro internacional, ¿verdad?, en un fallo, ya tenemos una norma, ¿verdad? La doctrina, los diferentes estudiosos del derecho, los autores, ¿verdad?, de reconocimiento, ¿verdad? No cualquiera, porque también, ¿verdad?, pero sí hay muchos autores de mucho peso. Ustedes se han oído mencionar a Hans Kelsen, ¿verdad? ¿No? La teoría pura del derecho. La escuela de, ¿qué se llama? De Austria. Que tiene no solo él, hay otros pensadores de la escuela de Francia, de Austria, pero más significativo es Kelsen, ¿verdad? Y muchos otros autores, ¿verdad?, que han contribuido con sus estudios a impulsar, pues, y perfeccionar el derecho internacional y los principios generales del derecho. ¿Qué son para ustedes los principios generales del derecho? Eso sí es introducción al derecho, ¿verdad? Ustedes tienen una pregunta como un estudiante de medicina les dijera qué color es la sangre. Algunos de los que vimos con China, de legalidad, Sí, me asustan ustedes. Les cuento que para salir de aquí tienen que ganar un privado ustedes. Si quieren ser abogados y notarios. Son aquellos principios generalmente o normas generalmente aceptados en los sistemas jurídicos. En todos los sistemas jurídicos. ¿Qué creen ustedes que pueden estar aceptados en todos los sistemas jurídicos? legalidad. El principio de legalidad, ¿sí? Igualdad. La igualdad va ante el derecho. Es un principio del derecho, ¿verdad? Aquí nos menciona el doctor Larios como el debido proceso, el principio de inocencia. ¿Quién puede contradecir eso? El derecho a no declarar contra uno mismo. Acuérdense ustedes que cuando este principio no existía, despedazaban a la gente, ¿verdad?, para que declarara de determinada forma. Para evitar esa situación, no, nadie puede declarar en contra, ni siquiera en contra de un familiar, de un cónyuge, bueno, estamos casados, en contra de... Aunque quienes sean tentados a eso, pero no se puede. No se puede declarar contra el cónyuge, contra un hermano, no se puede, ¿verdad? Es un principio que resguarda, pues, la pureza del proceso, ¿verdad? Excepción por fuerza mayor. Indemnización por daño causado, ¿no? Toda persona que hace un daño debe. Incluso en nuestra legislación tiene como fuente el derecho, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes del derecho en nuestra legislación? Según el derecho material. La ley. La ley, ¿verdad? Sí. El padre tiene obligación de prestar alimentos, es una obligación nacida de la ley. ¿Qué otro? Según nuestra legislación, ¿qué otra fuente del derecho hay? No. No, la ley. Solo la ley. ¿Qué más? Convenio. ¿Convenios, sí? ¿Por qué tipo? Convenios internacionales en materia de derechos humanos. El derecho. Para nosotros, ¿cuáles son las fuentes de la ley? La
hechos y actos ilícitos serán fuente de obligaciones. Sí. Los actos lícitos sin convenio y los llamados cuasicontratos de otras leyes, ¿verdad? ¿Como cuál más o menos? La gestión de negocios. Es un acto lícito sin convenio, pero obliga. Los hechos y actos ilícitos, todo daño debe ser indemnizado. ¿Con cuánto ganaron ustedes el curso? Con 99. ¿Le dicen ese 99 ustedes? Le dicen ese 99. Tal vez lo pusieron al revés, 66. ¿Verdad? Sí. Hay que repasar, jóvenes. Me siento muy jodido. Bien, entonces, miren, los principios del derecho también pueden servir como fuente del derecho y las fuentes posibles, la equidad, ¿verdad? El bono, ¿verdad? Que ya hemos dicho. La equidad es una fuente posible, incluso así lo tienen también el estatuto, ¿verdad? Acuérdense ustedes que hay determinadas situaciones que le permiten al juzgador, ¿verdad?, aplicar sus conocimientos, sus convicciones, son todos conceptos de justo. ¿Qué será justo, jóvenes? Ayer nos metemos a filosofía y derecho, ¿verdad? ¿Qué es la justicia? Entonces, como ven, esta definición es muy amplia, ¿verdad? Va a depender del buscador y el caso concreto, que es un acto justo, ¿verdad? Imagínense a aquella persona que prestó y le fue mal, quebró, se le enfermó un familiar, gastos fuertes, hipotecó su casa, ya no puede pagar, sí, y un casateniente, ¿verdad?, con muchas riquezas, el dueño, es el titular del derecho, y le remata su casa. Puede que sea justo o no, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Ahí va, pues legal. Entonces, muchas veces el acto legal no precisamente es justo, dependiendo del punto de vista con que se ve. Porque si yo soy el dueño de la casa, digo, no, es justo, a mí me costó la casa, pues. O me costó el dinero que le presté. Dejé de comprarme 2 cubetazos para ajustar el último, lo último que me faltaba. Voy a vivir ahí con ese dinero. Pero el otro, ¿verdad?, pues sin su intención, no fue su lugar, fuera de toda su voluntad. Debe haber el acto justo, el acto legal. Y en la equidad entra aquí, ¿verdad? Pero sí se permite en la ley resolver conforme a eso. El real saber y entender, conforme a su real saber y entender. Muy interesante, ¿verdad? Y el jus cogens o jus cogens pone aquí derecho imperativo. Este es bastante importante, fíjense ustedes. Es tan importante que puede dejar sin efecto una norma
Imperativa puede dejar sin efecto un tratado ya existente. Imagínense qué importante es. Y esto lo tenemos contenido en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ubíquense en el artículo 53. ¿Quién me hace el favor de leer? Artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Que dice tratados que están en oposición. Ahí. ¿Quién puede leer? ¿Sí? Artículo 53. Sí. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración está en oposición con una norma imperativa de derecho internacional. Ahí, gracias. ¿Verdad? Ahí. Sí se entiende claro, ¿verdad? Se entiende claro. No tienen validez los tratados que nacen en oposición a una norma. Y esa que está aceptada por todo el mundo, ¿verdad? Y ahora el artículo 64, 6.4. Ahí en estas dos normas está contenido el derecho imperativo internacional. Sí. Aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general. Sí. Ajá. Surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general. Todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminal. Fíjense, ¿qué tienen de diferente? Los dos son normas de códigos, son normas imperativas. Fíjense, habla sobre la nulidad de los tratados. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Analicemos. ¿Qué diferencia ven ustedes ahí? Las dos sí tienen que ver con los tratados. Son normas jus cogens, pero ¿verdad? Una es antecedente y otra es consecuente. Se llama jus cogens antecedente y jus cogens consecuente. La jus cogens antecedente existe antes del tratado, ¿verdad? Según lo leído por el compañero. Y es tan así que si el tratado nace en oposición a él, muere. Dame otro no, la norma existe. ¿Y qué sucede ahí? Que si nace un tratado que la supera, la anula. Por eso se llama consecuente, se aplica como consecuencia. Esa es la diferencia entre las dos normas. ¿Sí? Como ven, son dos normas imperativas. Pero las dos, como ven, tienen incidencia directa sobre los tratados. Por eso es imperativa, se impone, no dejando nacerla o, como dice, matando la verdad, la que existe. A unas no las dejan nacer y a las otras
La opinión pública también cuenta, es otra fuente. Yo el ejemplo que les pongo es la de Nelson Mandela de Sudáfrica. Este hombre fue condenado a cadena perpetua por oponerse a la segregación racial que estaba reconocida constitucionalmente en Sudáfrica. La condena fue de cadena perpetua. El hombre estuvo 28 años encarcelado hasta que un grupo de rock de Reino Unido hizo un concierto, ¿ves?, para lograr que liberaran a Nelson Mandela. Y se regó por el mundo, empezaron a hacer conciertos, marchas, hasta que los gobiernos dijeron, bueno, pongamos también nosotros atención, y se empezó a presionar a Sudáfrica. ¿Y qué sucedió? Le dieron su libertad, opinión pública. Entonces hay movimientos a nivel internacional que pueden incidir en el derecho internacional. Crean corrientes de opinión, ¿verdad?, capaces de incidir en una situación dada. Y en los actos de los organismos internacionales. Como ustedes saben, los organismos internacionales tienen vida internacional, viven en el derecho internacional, ¿verdad?, y por lo tanto tienen también incidencia en ellos. ¿Verdad? Entonces, hay determinados actos que inciden sobre el derecho internacional y que vienen directamente de los organismos internacionales. Cuando se condenan guerras armadas, intervenciones, etcétera, ¿verdad? Hay actos de organismos internacionales que, de modo determinado, inciden sobre el derecho internacional. Muy bien, compañeros, vamos a dejar aquí.